por obra. Amén. Porque aunque andamos en la carne, no limitamos conforme a la carne. ¿Cómo es esto? Yo soy carne, soy de hueso, yo siento, pero no limitamos conforme a las cosas de este mundo. Amén. El mundo y sus vanidades no puede reinar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aunque andemos en la carne, no limitamos conforme a la carne. Hoy en día las modas, hoy en día, ¿verdad? Queremos ser como políticos. Y yo siempre he dicho que la política no es buena para un creyente. La política es sucia, inmunda. La política es hipocresía. La misma palabra lo dice político, hipócrita. Palabra, ¿verdad? Que a veces los políticos prometen echándole mentira al pueblo, y el pueblo aún con todo esto le sigue creyendo. Esta semana, este año que viene, es que si yo gano la presidencia, la alcaldía, la gobernación, tendrás tu casa. Y pasan los años y así todos los políticos son iguales. Para estar en la política verdaderamente tiene que ser un milagro de parte de Dios, porque Dios, el que quiere poner a que gobierne, tiene que ser una persona muy justa, amén, que no se corrompa. Amén, pero al llegar al poder se corrompe, porque el dinero corrompe conciencia, corrompe mente. Persona creyente que a veces cuando tiene 3 centavos ya empieza a corromperse. Entonces no es buena la política. Entonces hoy en día dirán la política. Hay una anécdota que yo siempre le cuento a mi amada, que habían 3 profesionales discutiendo entre sí cuál era la profesión más antigua. Y decía el médico, por supuesto que la profesión más antigua es la mía, amén. La medicina es la profesión más antigua. ¿Y por qué más antigua? Porque cuando Dios hizo al hombre, también dice que hizo operación allá en una de las costillas y saca a la mujer, a la hembra, amén, sacó a Eva y no dejó rastro alguno, porque fue una operación impecable. Y entonces sale el arquitecto y se ríe y le dijo en modo sarcástico: si tú dices que si tu profesión es más antigua, entonces yo te gano. ¿Por qué te gano? Porque mi profesión es más antigua que la medicina. Porque antes que existiera hombre, antes que existiera mujer, antes que existieran los animales, antes que naciese la tierra y el cielo y los grandes ejércitos, mi profesión ya estaba. Porque para hacer el cielo, la tierra, para hacer este mundo, Dios necesitó de un arquitecto. Amén, amén. Necesitó de un arquitecto para poder hacer todas las cosas que vemos hoy en día aquí en el cielo y en la tierra. Entonces mi profesión es más antigua. Pero se ríe el político y el político se va riendo de los dos y le dijo: ustedes son unos necios. ¿Por qué? Porque mi profesión es más antigua que la de ustedes. Porque antes que existiera arquitecto, médico, antes que existieran cielo y tierra, ya mi profesión estaba lista. Porque cuando Dios, mi Padre, hizo revolución, que se trajo la tercera parte de los ángeles, ese era mi Padre que estaba haciendo política ya en el cielo. Se trajo la tercera parte de los ángeles sobre este mundo. Vemos cuál es el padre de este político. La política siempre ha existido. Se revela contra todo lo que es de Dios. Es opositor. Política, tiene que haber oposición para poder hacer revolución. Porque si no hay político, entonces esto sería blanco y negro. Porque los políticos son hipócritas. Amén. Hablan y prometen. La pobreza nadie la va a terminar, porque el mismo Jesús le decía a Judas en cierta oportunidad, cuando Judas vio a aquella mujer reventando un perfume muy caro, un enardo, quebró el alabastro
y agarró y enjugó con su cabellera los pies del maestro, empezó a ungir a Jesús de Nazaret. Y aquel hombre muy enojado, Judas, porque era el tesorero, le dijo: ¿acaso esta mujer no debió agarrar y vender este perfume para entregárselo a los pobres, dárselo a los pobres? Mismo Jesús le dijo: los pobres siempre lo vas a tener. Siempre lo vas a tener. ¿Quién es aquel presidente, aquel rey que va a acabar la pobreza? Ninguno, amén. Porque el único que puede acabar la pobreza con los pobres es nuestro Señor Jesucristo, cuando tú tienes el conocimiento de Dios. Amén, Dios amén. Puede bendecir tu vida. Dios puede prosperarte en todos los sentidos. Pero tendrá que establecerse el reino celestial sobre este mundo. Por eso que predicamos: el reino de los cielos se ha acercado, porque el único que puede acabar con enfermedades, con la muerte, con la pobreza, miseria, se llama Jesús de Nazaret. Aunque venga el político más reconocido, el gobernante, presidente, prometiéndote que va a acabar con la miseria, ni esa mentira se lo creen ellos mismos, porque el padre de mentiras es el padre de todos los políticos. Señor, reprenda al diablo. Cuando Pablo hablaba en cierta oportunidad a los Efesios, decía que nosotros no tenemos guerra contra carne, contra sangre ni carne, sino con potestades de las tinieblas, amén, amén, con principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es, Señor. Contra gobernantes de este mundo, amén. Y vemos que Pablo nos exhorta, nos advierte, nos habla repetidamente, muchas veces, como este versículo que estamos leyendo, que nosotros, para derribar argumentos, derribar fortaleza, tenemos que estar claros de que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino con potestades de la tiniebla. Esto se mueve en el mundo, en los aires, se van moviendo. Y porque ellos saben que el tiempo se le está acortando, porque desde el momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, ya los condenó, ya los enjuició, y le queda poco tiempo en este mundo. ¿De qué hace cómo aprovecha el diablo en este mundo, buscando a quién llevarse, tratando de que las personas se extravíen del propósito de Dios? Desde un principio vemos que el diablo siempre ha interferido en los negocios del Padre, tratando de agarrar y desviar las mentes a otro lado y que no crean a la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso vemos un mundo contaminado, vemos los aires contaminados, vemos gobernantes en cada nación, principado, potestad de la tiniebla, gobernando en cada nación. En cada barrio, en cada ciudad, hay un principado, hay un gobernante buscando de ponerle tropiezo a los verdaderos hijos de Dios. Por eso que Pablo decía: nuestras armas no son carnales, sino poderosas para derribar fortaleza. Fortaleza que el diablo ha querido poner en tu vida, en tu propósito con Dios, para desviarte de lo que es la verdadera voluntad del Padre Celestial. Así es, porque el mismo diablo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Personas que hoy en día hablan tontería, hablan y hablan. Muchos ponen la confianza en el brujo, ponen la confianza en yeso y cartón. Cosa que fuimos nosotros que hicimos imágenes, estatuas, porque no hallamos a quien adorar. Era como la enseñanza que yo daba hace un día al Dios no conocido, amén. Eran tantos los ídolos que ellos tenían que no sabía a quién adorar. Si adorar a don fulano, a José Gregorio Hernández, a tantos santos.
Y yo le decía a mi amada, esta es la ciudad donde más se adora santo y hay más delincuencia, las personas se extravían, hay accidentes. Bueno, ayer, ¿verdad?